Está el doctor Raúl Torre en línea. Doctor, ¿cómo le va? ¿Mm? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo afectuoso por Santa Fe. Bueno, un gusto de saludarlo, ¿no? Bueno, doctor, ¿ha cambiado el delito? Bueno, el delincuente sigue actuando, ¿no? Pero ¿ha cambiado el delito? ¿Ha mutado? ¿Mm? Bueno, se ha dado, justamente ha sido motivo de un encuentro en la universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, esta temática, ¿no? Precisamente en Santa Fe. ¿Qué es lo que se ha producido un fenómeno, así como el tema de la pandemia ha sido algo totalmente que ha irrumpido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra tarea cotidiana, como ustedes estaban diciendo recién, este fenómeno que ha provocado esta alteración en las vidas de los ciudadanos ha motivado que el delito también generara una mutación. Hay un viejo axioma en criminología que es que está relacionado con el fenómeno del desplazamiento del delito. Es por eso que muchas veces fracasan determinadas políticas criminales donde el central de ese tipo de políticas se trata de impresionar una geografía determinada. Y entonces el delito, ¿qué hace? Se corre del lugar, no es que el delincuente se va a volver buena persona de pronto y va a salir a trabajar, ¿verdad? Ya se encuentra inmerso en la marginalidad. Este fenómeno, esta mutación que se da de tipo geográfico, este fenómeno de desplazamiento que han descrito mucho los americanos como crítica a la política de tolerancia hacia cero de Rudolph Giuliani en la ciudad de Nueva York, precisamente. Giuliani hoy en día es uno de los hombres de la mesa chica del presidente Donald Trump, que fue muy exitosa, por llamarlo de alguna manera, si se me permite lo grosero del término, fronteras adentro. Esa política de tolerancia cero fue muy exitosa en la baja del delito dentro de la ciudad de Nueva York, pero provocó que el delito se transfiriera a las afueras de Nueva York o a los estados linderos, Connecticut, Boston, New Jersey, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno del desplazamiento que se da en geografía también se da cuando el delincuente muta de modalidad criminal. Esto se da de pronto por fenómenos de imitación. Doy un ejemplo y enseguida voy a contestar específicamente la pregunta relacionada con la pandemia. Cuando a principios del tercer milenio Argentina ingresó en una crisis económica fenomenal, recordarán todos ustedes, la llamamos la crisis del 2001, este fenómeno hizo que los países europeos reaccionaran tratando de ayudar a sus súbditos que habitaban en nuestro país. Esto es, todos los italianos, españoles, franceses, polacos, alemanes, etcétera, que habían venido con la inmigración del principio del siglo XX y residen o residían en la República Argentina, comenzaron a recibir ayuda de sus países de origen. Esta ayuda era el envío de un pequeño subsidio, que se manifestaba en divisa, venía en euros. Entonces existió toda una mística en la delincuencia que todos los ancianos inmigrantes tenían o atesoraban en sus casas grandes cantidades de euros que provenían de remesas que les enviaran de sus países de origen. Esto de alguna manera era cierto en cuanto al hecho fáctico, pero no en cuanto a la cantidad de dinero. ¿Y qué ocurrió? El delito estalló, explotó en una nueva modalidad que es los robos a ancianos. Robos que se producían con extrema violencia, donde los abuelos eran atacados ferozmente, se produjeron muchísimos homicidios en estas circunstancias, y entonces este fenómeno se fue dando a repetición por imitación, producto de la mediatización, y estos hechos se hicieron prácticamente incontrolables. Doy este ejemplo para ver cómo el delito se acomoda a las circunstancias, ¿verdad? Ahora hablemos de la pandemia, que es la pregunta concreta de ustedes. Sí. ¿La pandemia qué provocó? Provocó que todos nosotros, tal cual
lo estamos haciendo en este preciso momento, nos refugiáramos en nuestro ámbito más seguro, o el que sentimos como más seguro, que es el lugar donde vivimos, nuestra casa. Quédate en casa, las campañas, etcétera, motivaron que todos los ciudadanos del mundo, no de nuestro país, del mundo, se replegaron hacia su domicilio. Se abandonaron las escuelas, temporalmente, pero así fue. Se abandonaron los lugares de trabajo, salvo las tareas estrictamente esenciales. ¿Y qué pasó? El delincuente se encontró de pronto con un fenómeno de un exceso con relación a lo que se vive cotidianamente de fuerza de seguridad en la calle. Uno ve en la calle que la calle fue ganada por la fuerza de seguridad. En nuestro país, por las policías provinciales, la Policía Federal, la Prefectura Naval. Este excesivo control policial, que evita a su vez la mimetización del delincuente, que siempre se mezcla con la gente, la falta de blancos, la falta del objetivo del delincuente, que son las personas que atesoran bienes, porque el delito siempre busca un bien, el delito contra la propiedad, ¿verdad? ¿Qué hizo? Que el delincuente debiera modificar su actitud delictiva. Y entonces empezaron a generar nuevos tipos de delitos. Por un lado, nuestros fiscales atienden una modalidad delictiva, y esta me refiero a la sociedad normal, no a los delincuentes, que le era desconocido en este momento. ¿Cuántos son los delitos que están relacionados con infracción a las leyes de seguridad pública relacionadas evidentemente con la salud pública? Entonces vemos que tenemos una sobrecarga en las fiscalías y de labor de las fuerzas de seguridad que se dedican a la represión de personas que están violando los DNU o las leyes de cuarentena, sean los DNU nacionales o las leyes provinciales o los decretos provinciales, etcétera, etcétera. A su vez, el delincuente comienza a experimentar otro tipo de delito. Ahora sí hablo ya de los individuos marginales, no estos que son individuos dentro de la normalidad que infringen estas leyes. Y empieza a aparecer el tráfico de mascarillas, aparece la falsificación de vacunas y medicamentos, aparecen las estafas telefónicas, aparecen y ya masivamente lo que se conocen como ciberdelitos. En una palabra, millones de personas en sus casas, redujo el número de robos y de otros delitos callejeros. Ya imagínense, para un carterista o un arrebatador, la posibilidad de obtener un blanco es prácticamente nula, ¿verdad? El cierre de las fronteras, a su vez, puso obstáculos al narcotráfico, lo que crea tensiones indudablemente entre los traficantes y provocó de drogas, las que son importadas, ¿verdad? En nuestro país, la inmensa mayoría de eso, salvo las de diseño, la inmensa mayoría son importadas. No me importa, digan lo que digan, Argentina no es un país de producción. Argentina claramente es un país de importación y de tráfico, salvo alguna plantación de cannabis que se pueda encontrar en el norte argentino, el resto es todo importado de nuestros países limítrofes, por cierto. Entonces, imagínense con la presión y el control que hay en este momento sobre las fronteras, todo este tipo de tránsito de estupefacientes funciona por vías normales, simulando vehículos de transporte, embarcaciones de transporte, de expansión o de lo que fuera. Esa baja del delito común, que llevó al aumento de los delitos de violación de cuarentena, como les decía ahora, tiene entretenidas a nuestras fuerzas de seguridad y tiene entretenido a todos nuestros fiscales. Y se debió comenzar a realizar toda una tarea tendiente a la prevención y represión de otro tipo de delitos. Miren, las estafas que se están generando por internet, ¿cierto? El estafador rápidamente se acomoda a las circunstancias, reacciona. Me enteré hace 2 o 3 días a una gente mayor, unos ancianos, por ejemplo, le fueron sustraídos una cantidad muy importante de dólares. Entonces, se produce el ciberdelito. Vemos que una de las más importantes herramientas de comunicación visual a la que nos hemos visto obligados
a emplear por estos días, bueno, resulta que es uno de los medios, la misma empresa lo ha reconocido universalmente, es uno de los medios de más fácil infiltración de los hardware maliciosos, los software maliciosos que ingresan a nuestros hardware. En todo este contexto, Argentina, que ya tenía un problema extremadamente serio con la violencia de género y particularmente su máxima expresión, que son los feminicidios, a esto me estoy refiriendo, tiene ahora un estallido de este tipo de delitos donde las oficinas de violencia doméstica nacionales o provinciales o aún las de los municipios se ven agobiadas por la cantidad de denuncias que se hacen. Sobre esto ha reaccionado las Naciones Unidas, dando una cantidad, se han creado líneas particulares, a pesar de que ya estaba la 144, etcétera, se han creado otras líneas particulares para denuncia de violencia de género. Bien, solamente en la provincia de Buenos Aires, las denuncias a la línea 144 aumentó el 60%. Estoy hablando de aumentar el 60% en lo que llevamos de cuarentena, que precisamente es de 40 días, ¿verdad? La inmensa mayoría de esos llamados al 144 están relacionados con violencia de género. A su vez, se han iniciado campañas que han hecho los farmacéuticos, la del barbijo rojo, que viene por una recomendación precisamente de Naciones Unidas, ¿verdad? Ha habido ruidazos, que es la forma que ha elegido de manifestación nuestra sociedad ahora, por un lado para el aplauso colectivo a quienes nos están protegiendo en estas circunstancias, me estoy refiriendo al personal de la salud en todos sus ámbitos, desde un chofer de una ambulancia, un camillero o una mucama en un hospital, hasta los médicos o los grandes infectólogos o epidemiólogos que asesoran al presidente de la República. También aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad que están en la calle ordenando estas circunstancias. Bueno, ha habido ruidazo, por ejemplo, el 30 de marzo pasado, a las 6 de la tarde, de ONG femeninas oponiéndose a este fenómeno de la violencia de género. Entonces, todas estas circunstancias han hecho una cantidad de conductas, o han propiciado una cantidad de conductas, son novedosas y a las que nos estamos enfrentando. Les he hecho rápidamente una síntesis. Sí. Ahora, con todo gusto, si quieren que exploremos algo en particular, estoy a sus órdenes. Un minuto, doctor, una simple pregunta, ¿no? Porque el tiempo, lamentablemente, en televisión es corto y ha sido clarísimo, ¿no? Pero, ¿qué puede ocurrir, digamos, no haciendo un razonamiento lineal de pobreza, falta de oportunidades, en fin, con delincuencia, no haciendo un hilo conductor, pero es decir, cuando pase esto, digamos, puede recrudecer con más fuerza, digamos, el delito en la Argentina, francamente, decía, porque acá estamos hablando de 5 millones más de pobres, gente que puede llegar a perder su trabajo, es decir, bueno, una cantidad de necesidades que, bueno, muchas veces, en muchos casos, empujan a la instigación o cometer delitos. Segundo, o sea, ¿qué experiencia tiene, digamos, en este caso, la liberación masiva de presos? Que también otro problema, ¿no? Es decir, para algunos es absolutamente polémico, para otros humanitario, pero en un minuto si nos puede resumir estas dos cuestiones, doctor. A ver si se lo puedo resumir en 2 minutos. Mire, todos nosotros, ustedes y yo, conocemos a alguna persona que es humilde, que está socioeconómicamente poco acomodada. Nosotros lo llamamos pobre, ¿verdad? Y sabemos que es una persona de bien. Sin embargo, cuando aumenta, o sea, eso nos lleva a pensar que la inmensa mayoría de los pobres son buenas personas y no están en la marginalidad delictual. Sí. Sin embargo, cuando aumenta la pobreza, aumenta el delito. Esto es así. Yo no doy respuestas políticas, doy respuestas reales. La desocupación. Todos nosotros conocemos gente desocupada y son personas de bien. Sin embargo, cuando aumenta la desocupación, aumenta el delito. Va a ser algo que hay que enfrentar indudablemente desde el arco político. Específicamente,
yo creo que todas estas cuestiones hay que tratarlas en el momento que se presenten. Yo veo que se están tomando medidas, precisamente la inmensa mayoría están dirigidas a esa franja socioeconómica, indico precisamente la menos acomodada, y pareciera que la cosa más o menos se va llevando. Ahora, ¿qué es lo que va a producir? Estamos ante un fenómeno que es totalmente desconocido. Yo opino no opino de lo médico ni de otro aspecto que no sea el criminológico. Estamos ante un fenómeno desconocido que podemos equiparar con esas crisis, por ejemplo, la que yo hablaba del 2001, y fue muy complicada desde el punto de vista criminológico. Entre el año 2002 y 2003, yo creo que fue 2002, si alguien a lo mejor de la audiencia me ayuda a recordar mejor, hubo solamente en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires más de 100 policías muertos en acto de servicio. Yo creo que es el más claro ejemplo del grado de violencia callejera delictiva que se vivió en aquel momento, precisamente inmediato a la crisis. Esperemos que no tengamos que atravesar una circunstancia similar, ¿no? Doctor, gracias por atendernos esta noche. Ha sido un gusto tenerlo aquí como interlocutor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.